Vamos ahí se ve. Y ahora sí. Perfecto. Sí, se ve impecable, profe. Bien, vamos a retomar en la diapositiva que dejamos, que fue la definición de administración de recursos humanos. ¿Se acuerdan que en esto dejamos la última clase? Bien, veo que todos están poniendo el presente, me parece muy bien. Muchas gracias. Habíamos dejado, recuerdan, en la definición de administración de recursos humanos, en la importancia de la gestión del capital humano como base para el éxito de las organizaciones. Entonces, esto dijimos que van a considerar a las personas como seres humanos, activadores de los recursos de la organización, y a esto hablamos de todos los recursos, que son asociadas a la organización como personas activas, como digamos, personas que aportan su capital intelectual, proveedores de competencia y forman el capital humano de la organización. ¿Cuáles son los objetivos de la administración de recursos humanos? En primer lugar, ayudar a la organización a alcanzar objetivos y a realizar su misión. Nosotros vamos a ver la materia desde una visión sistémica y con una visión estratégica. Eso va a significar que toda la organización va a estar planificada con un enfoque a largo plazo, definiendo la misión, la visión de la organización, que lo vemos en la próxima unidad. O sea que vamos a pensar en objetivos organizacionales generales de largo plazo. Vamos a pensar que si administramos bien los recursos humanos, la idea es proporcionar competitividad a la organización. La base de esto es la competitividad. Y entonces por ahí en esto que decíamos recién, la poca importancia que muchas veces les dan los dueños de las organizaciones a las personas y a la gestión de las personas, se olvidan o no son tan conscientes de que a través de ellos pueden lograr más y mejor competitividad. ¿Eso qué quiere decir? Ser mejores en el mercado, tener mayor participación y obviamente mejorar entonces sus ingresos. Como tercer objetivo, proporcionar a la organización personas bien entrenadas y motivadas. Uno de los requisitos más valorados hoy en las organizaciones son las personas que están motivadas y las personas que están predispuestas a cambiar. Hoy una pregunta muy común en una entrevista de trabajo es: ¿cuáles son tus objetivos personales? ¿Cómo podemos hacer que en esta organización cumplas tus objetivos personales? Esto, fíjense que en una entrevista de selección de personal está buscando ver la conexión que hay entre lo que vos querés como ser humano, como empleado, y lo que la organización quiere, y en cuánto se unen esos dos objetivos personales o individuales respecto a los objetivos organizacionales. Para poder lograrlo, obviamente, si tenemos objetivos individuales, estamos preparándonos para eso, por lo tanto nos estamos entrenando. Y eso nos lleva a estar motivados, ¿sí? Si yo quiero trabajar en una empresa internacional, estaré perfectamente preparándome o estaré pensando en que el inglés debe ser un idioma que lo tengo que hablar a la perfección. Si estoy pensando que quiero dedicarme a la informática, haré cuanto curso de informática se me aparezca para perfeccionar mis formas de trabajo. Si yo quiero ser un licenciado en administración especialista en producción, bueno, haré cuanto curso aparezca, cuánta pasantía pueda aprovechar, cuánto pueda investigar sobre la temática. ¿Por qué? Porque yo tengo un objetivo que es ser gerente de producción de una empresa porque estoy en administración. Por lo tanto, me preparo para eso y eso hace que yo entonces esté motivado. ¿Se dan cuenta? Si la empresa está buscando una persona motivada, yo ya voy a estar motivada y entrenada porque tengo ese objetivo. Y entonces ahí
hay concordancia y congruencia del objetivo individual respecto del organizacional. Perdón. Aumentar la satisfacción de las personas en el trabajo. Obviamente, nosotros nos vamos a preocupar para hacer procesos de recursos humanos, que lo vamos a ver enseguida, que provean satisfacción a las personas en el trabajo. Medir el clima organizacional, ver cómo se los está compensando, cuánto se les está pagando, de qué manera se les está pagando, qué opciones se le dan de satisfacción personal para que esa persona no se vaya, se quede trabajando en esa organización. Desarrollar y mantener la calidad en el trabajo. Cuando hablamos de esto, desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Son, por ejemplo, la estructura, las relaciones entre los compañeros de trabajo, las relaciones con los superiores, las relaciones que hay entre las distintas áreas que están conectadas para poder brindar un servicio o realizar un producto, etc. Son varios ítems muy interesantes. Administrar o impulsar el cambio. Otro objetivo de la administración de recursos humanos es administrar e impulsar el cambio, es decir, somos encargados de generar cambios en las organizaciones. Y ustedes me dirán, profe, pero para eso está marketing, o para eso está producción, o para eso está investigación y desarrollo, que son áreas que producen cambios. Sí, pero a ver, si yo puedo proponer, porque van a ser las personas las que van a pensar en nuevos cambios y generar desde el área de talentos humanos estos cambios, entonces estoy haciendo una movilización que va a impactar seguro en las otras áreas, porque todo, absolutamente todo, se trabaja en equipo y en conjunto e impacta necesariamente en el resto de los departamentos de la organización. El séptimo objetivo será mantener, primero obviamente desarrollar y luego mantener políticas éticas y socialmente responsables. Cuando hablamos de políticas, tienen que ver con esos lineamientos para la acción que van a implicar una claridad, digamos, de cómo se deben hacer las cosas dentro de esta organización, qué es lo que se espera de cada uno de los empleados en cada una de las actividades. Es decir, son lineamientos, son parámetros generales. Y hablamos de estos parámetros generales porque necesitamos parametrizar la organización, indicando valores, indicando metas, indicando objetivos, y obviamente políticas también. ¿Por qué éticas? Y porque tienen que estar de acuerdo al bien común, a lo que es aceptado o socialmente aceptado por un grupo de personas. Esas son las conductas éticas. Y socialmente responsables porque lo que hacemos no debe afectar a otros, tanto como empresa hacia adentro como en la empresa hacia afuera, con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de dónde desechamos todo lo que utilizamos, de cómo desechamos nuestros residuos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me lleva al octavo objetivo, que es construir la mejor empresa y el mejor equipo. Estos son los objetivos principales y básicos de la administración de recursos humanos, que luego van a llevar a que diagramemos algunas políticas y prácticas que tengan que ver con estos 5 procesos, que son los procesos principales de la administración de recursos humanos. Ustedes ven, la integración de personas tiene que ver con el primer proceso de administración de recursos humanos. Como dijimos que era un sistema que está compuesto por pequeños procesos o subsistemas, vamos a ver nosotros durante toda la materia estos 5 subsistemas. Entonces tendremos la integración de personas en primer lugar, luego la aplicación de esas personas, luego el mantenimiento, el desarrollo y la auditoría de las personas. Para esto vamos a utilizar distintos unidades de materia y va a ir cada uno de estos. Acá no son cuáles son políticas, qué es lo que tiene que ver con cada proceso,
pero a modo de ejemplo, para que tengan una idea general, pero lo vamos a ir de aquí cuando vamos viendo la materia. Integración de personas, para que ustedes sepan, a grosso modo, es el proceso de reclutar, seleccionar e inducir o socializar a las personas dentro de la organización. Luego, la tiene que ver con cómo van a desempeñarse esas personas en la organización. Y ahí vemos todo lo que es análisis de descripción y participación. Luego, Profe, perdón. Profe, no se le está No sé si escuchando es a bien. mí, pero no se escucha nada. Se corta mucho. ¿me está cortando? Pucha. Sí, demasiado. Bueno, a ver. Ahí espero que se escuche un poquito mejor. Repito, de todas maneras. ¿Ahora se escucha un poco mejor? Ahí sí se le escucha mejor. Sí, ahí sí se escucha bien, profe. Bueno, voy a hablar más pausa también. Quedan Es 6 el minutitos internet. para esta reunión. Ustedes van a ingresar luego al mismo link. Cuando se termine, volvemos a ingresar, es así Zoom, ¿sí? Me preguntaban por qué por Zoom o no por Meet, porque Zoom está dentro de la plataforma del campus, y el Meet hay que ingresar otro enlace que no lo tengo yo todavía, entonces por eso lo he creado por Zoom. Lo tengo que dejar registrado yo en el campus, que voy a dar la clase y la creación de la clase. Si a ustedes les queda más cómodo, podemos hacer la próxima vez un Zoom en la clase y les mando paralelo por WhatsApp un Meet para que directamente nos conectemos por Meet, eso como quieran. Después me lo comento. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, 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 profe, se se escucha. escucha. Sí, profesora. Ahora sí. Bueno, y te hago otra consulta. Entonces, Sí, profe. ¿alguien quiere hacer una consulta? Contame. ¿O no? Mal. No, sí. A alguien se le había quedado abierto el micrófono. Ah, bueno, no hay problema. Bueno, entonces lo que yo les estaba diciendo recién, para que lo tengan en cuenta, es que esto que están marcados acá, esos 5, son los subprocesos del sistema de administración de recursos humanos. Y les estaba explicando un poquito de qué se trata cada uno, pero de todas maneras lo vamos a ver individualmente dentro de toda dentro de todo el programa de la materia, así que no, en eso no se preocupen, ¿sí? Integración, aplicación, mantenimiento y retención de las personas, desarrollo y auditoría de las personas. Esos 5 procesos los vamos a ver dentro de la materia. Entonces, el éxito organizacional, como decíamos recién, no solamente depende de que se logren los objetivos organizacionales de rentabilidad de la empresa, sino que estén satisfechos todos los stakeholders, es decir, todas las personas que están relacionadas de forma directa o indirecta con la organización, para con el gobierno, con la comunidad, con los consumidores, los empleados, acreedores, proveedores, gerentes, como está marcado acá. Y todos estos son personas, ¿sí? Bien. Este es el final de la diapositiva que vimos la clase pasada, donde nos había quedado esta parte de los procesos. Ahora faltan 3 minutitos, pero igual vamos a comenzar a compartir la segunda diapositiva que tiene que ver con la segunda parte de la unidad.
Profe, yo le quería hacer una consulta para ir viendo el tema del libro. ¿Puede ser que haya Contá. que ir leyendo como los dos a la misma vez? Sí, sí, Bien. eso, Porque vi que, por ejemplo, en el capítulo 1 habían unos temas y en el capítulo 2 hablaba de cosas muy parecidas. O sea, como que hay que ir leyendo capítulo uno y así. sí. Viste que la semana pasada vimos el programa, o sea, vimos el programa, pero les comenté del programa. El programa vos tenés las temáticas y tenés, por ejemplo, la unidad 1 tiene parte del capítulo 1 y parte del capítulo 2. Es muy importante que ustedes vayan leyendo el libro y vayan resumiendo, agregando a los mejores comentarios a las diapositivas, eso como ustedes se manejen para estudiar, porque siempre vamos a ir en orden, más o menos. Ya después les voy a decir que en realidad hay unidades que son, por ejemplo, qué sé yo, vamos al capítulo 12 y estamos viendo la unidad número 3. Está eso especificado en el programa. Así que ustedes pueden ir buscando las temáticas, porque he armado la materia con un hilo conductor, siguiendo, como les decía, los procesos de la gestión del talento humano, y más o menos para que ustedes entiendan cómo sería desde la incorporación de una persona, desde que planificamos, incorporamos a una persona, después cómo estamos haciendo los otros procesos dentro de la organización para que esa persona se sienta integrada a la empresa. Así es que sí, obviamente vayan leyendo. Sí. Ya ahora esta semana les voy a dejar un trabajo práctico. Esta semana fue más simple, más tranqui, con un video solamente para que vamos induciéndolos a la materia, pero ya ahora van a tener contenido suficiente para ir ya estudiando. ¿Sí? Ya vamos a programar también exámenes y todo eso. Bien. Trabajos prácticos. Bueno. Como les decía, la unidad 2, la parte 2, retoma un poquito los procesos y lo que vamos a ver por qué es un proceso, básicamente por que están relacionados, que básicamente están unidos. Voy a apagar el wifi del teléfono que no afecte. Que están unidos en forma constante y permanente para que interactúen, para que se trabaje justamente como un proceso que tenga un inicio, un desarrollo y un final con la visión sistémica. Están relacionados, son interdependientes y en todo momento siempre hay una relación, digamos, donde hay una causa y un efecto. Entonces, como decíamos en la clase pasada, una organización recibe los efectos de un ambiente externo, desde, por ejemplo, lo económico, lo social, lo político, las leyes, el sindicato. ¿Quién recibe efectos internos, como por ejemplo, cómo están las relaciones, cómo están las relaciones de los empleados entre sí, cómo es la cultura organizacional, cómo está declarada o no la misión o la visión de la empresa, el estilo que haya de liderazgo, el estilo que haya de delegación o no de autoridad, cómo se está fijada esa capacidad de participación. Entonces, estos son, anótenlo en los apuntes, son condicionantes, tanto externos como internos. Es decir, como organización yo estoy condicionada, no actúo sola, soy orgánica y soy un sistema abierto, que recibe permanentemente influencia de aspectos externos y también recibo influencias y movimientos de aspectos internos. Por lo tanto, hay una entrada que implica para mí esa influencia que va a determinar luego efectos en los clientes que yo atienda, que le venda productos, o los clientes que yo preste servicios. ¿Sí? Entonces,
Estos efectos o condicionantes externos e internos me producen influencias, son entradas en la organización que van a modificar luego la respuesta que yo tenga respecto de los clientes. Vamos a utilizar el marcador de resaltado. Me encuentro en esta computadora. Bueno, es lo mismo. Bueno. Entonces, los procesos que dijimos que son 5, ustedes van a tener que el libro de Administración de Recursos Humanos habla de 5 procesos y el de Gestión del Talento Humano habla de 6. Simplemente es una forma de integrar los procesos o las funciones en distintos nombres, pero vamos a trabajar con 5. El primero es integrar, como decíamos recién, ¿por qué integrar? Porque ese es el proceso donde ingresan las personas a la organización, con las etapas de reclutamiento, selección e inducción. El proceso de organizar, que es el proceso de el análisis de puestos, de crear la estructura organizativa que va a estar solventada por un organigrama, pero donde vamos a aclarar en cada uno de los puestos de trabajo cuáles son las tareas que se van a realizar y cuáles son los requisitos que se tienen que tener para poder actuar en ese puesto de trabajo. Luego viene el proceso de desarrollar. Eso significa que a las personas vamos a tener que capacitarlas permanentemente, no solamente cuando ingresan a la organización, sino en forma permanente, de acuerdo a lo que se vaya necesitando por estos cambios externos e internos que van produciendo estas influencias dentro de la organización. La capacitación es como algo transversal que en todo momento debe darse y tiene que ser de acuerdo a las necesidades que la organización está planteando o las personas que trabajan en la organización están determinando, ¿sí? Para luego de pasar de la capacitación vamos a ir al desarrollo personal y luego al desarrollo organizacional. Luego tenemos el proceso de retener. ¿Qué significa? Queremos que las personas se queden en la organización. Eso también es una idea que surgió del video, ¿no? Necesitamos que las personas se queden. Para que se queden tienen que estar satisfechas, tienen que tener, digamos, esta predisposición para quedarse y básicamente uno se queda en el lugar que se siente cómodo. Entonces, vamos a quedarnos en el lugar que nos sentimos cómodos siempre y cuando nos brinden las condiciones necesarias para poder sentirnos cómodos. Y ahí trabajamos en la calidad de vida organizacional, en todo lo que tiene que ver con higiene y salud laboral, laboral también, y otras condiciones que tienen que ver con los incentivos que nosotros vamos a ofrecer como organización para que la persona se quede trabajando en nuestra empresa. Por último, el proceso de auditar, que significa evaluar, controlar si las personas están trabajando de acuerdo a lo que se espera de ellas, pero no con el solo hecho o con el objetivo de controlar por controlar para encontrar errores, sino el del control para mejorar, como un proceso que ustedes conocen, porque habrán visto en operaciones seguramente, como un proceso de mejora continua, un proceso de intercambio, de prueba y error, para ver dónde hay error y dónde podemos mejorar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Esta salida, ¿vamos bien? Perfecto. Esta salida, digamos, si nosotros la trabajamos de esta manera, ¿no? Integrando, organizando, desarrollando, reteniendo y auditando, aplicando los procesos de la Administración de Recursos Humanos, nos va a producir una salida que va a implicar prácticas más éticas y socialmente responsables, con productos y servicios que sean más competitivos para el mercado y con calidad en las relaciones que hay dentro de la vida laboral dentro de la empresa. Por lo tanto, todas estas condiciones van a generar, como vemos acá, un cliente satisfecho.
Entonces, ¿se acuerdan que a lo mejor ustedes habrán visto en alguna bibliografía también, lo primero es el cliente, y hablamos del cliente externo? Hoy decimos ese mismo el cliente lo primero, pero pensando que el cliente no solamente es el cliente externo, sino también es el cliente interno. Y si nosotros ponemos foco en el cliente interno, que es el personal que trabaja conmigo en colaboración para lograr mis objetivos, es decir, son los empleados o los llamados colaboradores, entonces ese foco de cuidado del cliente interno va a impactar directamente en el cliente externo en una mejora del servicio que ofrecemos. ¿Cuántas veces nos habrá pasado llegar a un lugar y ver a una persona con mala cara, o que nos respondan mal, o que nos hablen de mala manera, o que ni siquiera levanten la mirada para ver si estoy yo ahí pidiendo la solución o pidiendo que me atiendan? Un montón, ¿no es cierto? Lamentablemente nos pasa muy habitualmente. Y eso, en muchos casos, no es lo más positivo porque ¿a quién le gusta ser maltratado? A ninguno de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, en general, las personas esperan de la organización un excelente lugar para trabajar, que les brinde oportunidades de crecimiento, que le brinde reconocimiento, recompensa, libertad, autonomía, un apoyo, capacidad de empleo, de ocupación, camaradería, compañerismo, calidad de vida en el trabajo, participación en las decisiones, distracción, alegría y satisfacción. Eso es lo ideal, digamos, que nosotros podamos lograr que tengamos un entorno laboral donde se trabaje y se logran objetivos, en un estado de buenas relaciones y de compañerismo, generalmente produce buenos efectos en cuanto a lo que vamos a ofrecer como organización. Porque si esa persona quizás que nos atendió en el mostrador enojada, o con mala cara, o no nos dio la atención que necesitábamos, es porque seguramente, o muy probablemente, porque puede tener también problemas personales, hay algo en tu puesto de trabajo que la hace no estar conforme. Puede ser, a lo mejor, en lo que le pagan, puede ser el tipo de tarea, puede ser que ese día tuvo un problema personal y igualmente tuvo que atender al público y no se siente bien. Un montón de situaciones, ¿no? Que a lo mejor escuchando a las personas podemos revertirlas y podemos hacer de que esa persona todos los días pueda sentirse bien en el puesto de trabajo que está desempeñando. Yo sé que no es fácil, por ahí les cuento y ustedes me dirán, profe, eso es una falacia, es como imposible, pero se puede y depende mucho, mucho de una predisposición, como gestionadores, como empresarios, como gestionadores de cambio, como licenciados en administración. Entonces, ¿qué es lo que esperan las organizaciones? Que nos enfoquemos en la misión organizacional, que se enfoquen en la visión del futuro de la empresa, que se enfoquen en el cliente. Ahora, todas estas cosas que ustedes ven acá, las tenemos que compartir como organizadores, como profesionales de gestión. Les tenemos que comentar a los empleados cuál es la misión de la organización. Les tenemos que decir por qué estamos trabajando de esta manera, por qué necesitamos que hagan horas extras, por qué necesitamos que hoy cubra un compañero, por qué necesitamos que aprendan un nuevo programa, etcétera, etcétera. Le tenemos que decir cuál es nuestra misión de largo plazo para que haya ese compromiso que hablábamos al principio de la clase, para que puedan visionarse de alguna manera qué lugar ocupan en ese todo que les estamos mostrando. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esa misión y esa visión, la debemos compartir, debemos hacerla llegar a los empleados. Le tenemos que decir qué es lo que esperamos de ellos y cómo vamos a lograr que eso se dé, para que no estemos en una realidad incierta.
es lo que sucede muchas veces. Entonces tenemos que lograr una organización funcional, una organización que se vaya adaptando a los cambios. Para eso necesitamos que cada departamento tenga muy claro cuál es la función que cumple y también cómo contribuye al resto de los departamentos. A veces hay desventajas en esto si no está bien aplicado cuando los objetivos departamentales son más importantes que los organizacionales, y eso es porque no hemos trabajado bien en esta visión sistémica del todo. O que los departamentos tengan, hay algunos que cooperan, otros que cooperen menos. Eso dependerá también de cómo hemos gestionado esta organización funcional. Acá dice que, y muestra, ¿no? Cómo podemos armar una organización de constelación libre, que tiene que ver con esta visión orgánica, y básicamente lo vimos también en el organigrama en la clase pasada, donde en vez de armar un organigrama funcional, armamos equipos multifuncionales o multidisciplinarios, donde varias áreas trabajan en conjunto y pueden lograr objetivos mucho más rápido y en forma paralela, con varias temáticas trabajadas a la vez. Profe, Entonces, contame. una consulta, porque sí entiendo esto que hay que transmitir la visión, la misión, hay que ver que esté esta visión sistémica, que esté funcionando y demás, pero ¿cómo hacemos para chequearlo? Deberíamos armar como reuniones, no sé, mensuales, semanales, no sé, ¿cómo vamos controlando eso? Mirá, sí, las reuniones tendrían que ser semanales y mensuales. Yo he trabajado en organizaciones privadas donde las reuniones generalmente se hacen o los lunes o los viernes, donde se plantean los objetivos para la próxima semana y se revisan el cumplimiento de objetivos de la semana pasada. Eso hace que semana a semana estemos definiendo nuevos objetivos y estemos replanteando mejoras cuando es necesario. Y también hace que entremos en un dinamismo en que no te puedes quedar quieto porque los demás te pasan por arriba. Entonces, claro, cada encargado de departamento o de área o de servicio, como le llamen dentro de la dentro de la organización, a cada unidad organizativa, deberá llevar a esa reunión cuáles son sus objetivos semanales, que siempre van a estar ligados a los objetivos mensuales, semestrales, anuales, y la misión y la visión de la empresa. Bien. Ese es el mejor planteamiento, y la verdad es que funciona. Es bueno, pero hay que hacer reuniones eficientes. También he dado capacitaciones en empresas de reuniones eficientes, ¿no? Donde hay que tener una minuta de reunión, un día, planteando las temáticas a tratar, y la reunión no debe demorar más de media hora, 45 minutos, o una hora si la empresa es muy grande, pero una hora eficiente, donde yo planteo los objetivos, o primero reviso los objetivos de la semana anterior, planteo los objetivos por área, cada uno vota, plantea dentro de sus áreas qué es lo que le parece respecto de esos objetivos, o aporta, donde se escriben y se dejan sentados cuáles son las acciones a seguir en base a esos objetivos planteados, y luego cómo se van a evaluar esos objetivos. ¿Sí? Esos son los 4 pasos muy importantes de la gestión de una buena reunión, donde vas a tener una persona, secretaria, una asistente, que va a llevar esto orden del día pautada por tiempos. ¿Sí? Si son 4 partes, tenés, qué sé yo, 25 minutos para cada temática, o le darás el valor en tiempo según digamos, la extensión de cada una de las temáticas a tratar. Eso vos lo derramás semanalmente. Pero bueno, ya eso lo ven según la temática. Pero estas son las pautas, digamos. ¿Cómo lo vas a evaluar? Es fundamental.
cómo definís los objetivos y cómo lo vas a poner en práctica. Y esta minuta, ¿qué te va a dar? Un papel escrito, rapidito, que rápidamente por WhatsApp para todas las áreas, para que todos los empleados lo sepan y se pongan a trabajar porque ya tenemos objetivos planteados para la semana siguiente. Obviamente que tuviste una reunión a lo mejor a principio de año o a fin del año, generalmente se plantean objetivos en noviembre, diciembre, cuando estamos cerrando el año, revisamos qué es lo que ha pasado en el año previo, y ahí se plantean los objetivos macro o anuales para el año subsiguiente. Esos objetivos macros generales después se van desglosando por objetivos de menor envergadura, menor plazo, y también según las acciones que se van a realizar y la participación en las distintas áreas. Entonces, esas reuniones te van a ir llevando solitas, siendo organizado, cumpliendo el horario, llevando la asistencia, etcétera, etcétera, como si fuese, digamos, un aula, pero empresarial, para que realmente vos tengas este planteamiento, digamos, dinámico, de objetivo, de solución de conflicto cuando hay cosas que se están escapando de las manos. Porque uno puede plantear, voy a hacer esto esta semana y te vino una pandemia. Y te dijeron, no, te quedas en tu casa, los empleados se quedan en la casa. Entonces, esos imprevistos son los que yo les decía recién, condicionantes externos. En este caso, una pandemia, un condicionante ambiental, de salud. Entonces, eso te determina que hubo políticas que nos llevaron a que las empresas de repente tomaran decisiones que nunca se hubiesen imaginado. Otras estaban preparadas porque a lo mejor eran de tecnología y hoy esas empresas tecnológicas han repuntado más que antes. Y las que tuvieron, digamos, a lo mejor un mayor auge también son las empresas que están ya tecnológicamente para poder responder a estos cambios. Pero bueno, esta sería la manera, ¿no? Si me explayé demasiado de lo que me preguntabas, pero esto también, digamos, es algo que nosotros tenemos que ver. Las reuniones no deben ser reuniones interminables donde todos hablan y no se llega nunca a una definición concreta. Porque ya después no queremos ir a la reunión. Nos da la verdad, porque es perder el tiempo. Decimos, ¿para qué voy a ir a una reunión si no llegamos a ninguna conclusión y después mandan un memo, hagan y tal o cual cosa? Como una imposición. Entonces, ¿para qué hicieron una reunión? ¿Sí? Claro, sí, hay que tenerla bien estructurada. Hay que estructurarla, hay que determinar los pasos a seguir, los tiempos de esa reunión y llegar a una conclusión. E irnos todos con una claridad de lo que se espera de cada área para la próxima semana, el próximo mes. Si vos decís, bueno, semanalmente es imposible porque X causa, lo haces cada 15 días, pero no más de eso. Porque, digamos, también la periodicidad te va a llevar a mayor o menor dinamismo y entonces mayor eficiencia también. Porque los cambios se producen a diario muchas veces, ¿no? En Argentina es así. Claro. Tenemos novedades económicas, novedades políticas, a día hemos tenido y habitualmente tenemos cambio. Entonces, no vas a esperar un mes, 2 meses, 3 meses a hacer una reunión. Por otro lado, es muy importante cumplirle el horario también. Que se empieza la reunión a tal hora y eso también es algo que nos cuesta a nosotros como argentinos cumplir los horarios. Así que bueno, es una de las pautas muy importantes a seguir. Y si lo tenés que trasladar a tu área laboral, básicamente gestión de reuniones, gestión del tiempo. Hay mucha bibliografía que habla sobre gestión del tiempo, gestión de reuniones, y podés capacitar también en base a esto, ¿no? Para hacer reuniones eficientes. Perfecto. Bien. Gracias, profe. De nada. Vemos otro tema muy importante que a veces cuesta, porque acabamos a hacer un cambio en lo que ustedes conocían como función de staff y función de línea. Desde administración, en general, llevado a la gestión del talento humano, administración de personas, la gestión de línea y la función de staff. Administrar personas desde ahora y bajo esta concepción
va a ser una responsabilidad de línea, pero también una función de staff. ¿Y por qué les digo esto? Porque hablamos hace un rato de la importancia de delegar autoridad. Si nosotros delegamos autoridad, quiere decir que como área de recursos humanos, supónganse que es esta primera persona que está en este organigrama, es el gerente de recursos humanos, va a empezar a ser solamente un asesor en muchas funciones de los compañeros que también son gerentes. Gerentes de finanzas, gerentes de marketing, producción. ¿Por qué va a ser asesor? Porque imagínense en una dotación de 1000 empleados, de 5000 empleados, una dotación grande, de una empresa grande, es muy difícil poder tomar todas las funciones de gestión del talento cuando es casi imposible conocer a cada una de esas personas en detalle. Y como acá lo que buscamos es la escucha activa, es el entender al otro para poder gestionar en conjunto, necesitamos sí o sí de la delegación, y entonces como gerente de recursos humanos yo necesito poder ser asesor en muchos casos y enseñar al gerente cómo tratar a estas personas que están a su cargo. Que están a su cargo, pero que son colaboradores, ¿sí? Que no son subordinados, como este concepto que habíamos visto antes. Y por otro lado, la función de línea, que significa cómo yo también voy a gestionar a las personas que están dentro de mi departamento, dentro de mi área. Por ejemplo, si soy gerente de recursos humanos, voy a tener el analista de capacitación y desarrollo, el analista de integración de personas, que va a ser el que recluta, selecciona y realiza la inducción, el analista de compensaciones o retribuciones, ¿sí? Entonces voy a tener especialistas a cargo y ellos van a ser mis colaboradores y van a ser las personas que van a responder a la línea, a la función de autoridad de línea. El gerente de línea, entonces, es quien administra a las personas que están coordinadas por él. Es decir, de estos personajes que aparecen acá, a ver si puedo poner el puntero. Bueno, no puedo poner el puntero de color. De estas personas que están acá, pensemos el área, la gerencia de recursos humanos, el gerente, este señor de celeste, es el gerente de línea que va a administrar y va a coordinar a las personas que están bajo su autoridad. Es decir, que son las personas sobre las cuales él puede tomar decisiones. Tiene una responsabilidad lineal y directa, como ustedes conocían, la autoridad cuando hablábamos de autoridad de línea, ¿sí? Respecto de sus colaboradores. Ahora, vamos, después le hablo de la a ver, veamos esto. Las unidades de línea son las que desarrollan la actividad principal de la organización, las constituyen su objeto social. Es decir, gerente de recursos humanos que tiene los analistas que les nombré. El gerente de producción, el jefe de cada, por ejemplo, línea operativa. El gerente de marketing que tiene el área de investigación y desarrollo, que tiene publicidad y propaganda. El gerente de finanzas que tiene el área de ingresos y egresos. Las personas que dependen de él son las unidades de línea que están diagramadas en el organigrama que van a recibir. Es la función para la cual han sido contratados. Ahora, la función de staff es la función de asesoría
que ustedes conocían que se daba desde afuera hacia adentro de un organismo externo, por ejemplo, un estudio contable. Profe, se le cortó. Profe, no se escucha. Ah, apagué el micrófono, por razón. Bueno, se salió a compartir de la pantalla. Sí. Claro. Bueno, estamos hablando de dónde está. Ahí estamos. ¿Se ve ahora bien? Bien. Sí, ahora se ve, profe. Bien. Entonces, ¿dónde está? Como ustedes la conocían, era este estudio jurídico o el estudio contable que asesoraba al área de producción o al área de marketing, por ejemplo, o al gerente general o a la presidencia. Ahora vamos a decir que el Departamento de Recursos Humanos va a ser el que va a asesorar a las distintas áreas que están trabajando desde la empresa. ¿Por qué? Porque va a colaborar en brindarles las herramientas básicas, pero por ejemplo, para evaluar a los colaboradores, le vamos a armar una planillita o varias planillas para hacer el proceso de evaluación desde el área de recursos humanos y se la vamos a proporcionar a el gerente de producción, marketing, finanzas y administración. Entonces le vamos a decir, a partir del mes de septiembre, y desde el 1 de septiembre hasta el 15 de septiembre, por darles una fecha, tiene que aplicar la evaluación a los colaboradores que dependen de usted. Entonces, como Departamento de Recursos Humanos, elaboré el formato del proceso de evaluación. Dije cómo se va a hacer, en qué términos se va a hacer, cómo lo van a implementar las distintas direcciones. Pero quienes lo van a aplicar y en bajo, digamos, la supervisión del gerente de recursos humanos, van a ser cada uno de los directores de las áreas principales, por ejemplo. Entonces ahí, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Estamos aplicando el principio de delegación de la autoridad y estamos asesorando a cada uno de los gerentes para que sean capaces de aplicar las herramientas creadas por el área de recursos humanos. ¿Me explico? Sí. El staff, entonces, son las personas o departamentos que asesoran o apodan a quienes forman la línea. En todo caso, realizan funciones especializadas que sustraen a los departamentos de línea. ¿Sí? ¿Entienden la relación? Eso nos va a llevar a una actividad colaborativa y de mucha mayor cercanía. Y ya no tendríamos tanta distancia desde el que genera las herramientas respecto del que las aplica. Porque, ojo, en este ejemplo que les dije, bueno, ya lo armamos a la planilla de evaluación de desempeño y la proporcionamos. Pero previo también hubo una, ¿cómo les puedo decir? Un relevamiento de la información para ver de qué manera debíamos trabajar para armar una mejor herramienta de evaluación de desempeño. O la mejor herramienta de evaluación de desempeño, ¿sí? O sea que no solamente se trabaja colaborativamente en la aplicación, sino que también se trabaja colaborativamente en el desarrollo de la herramienta, en cómo vamos a armarla al momento de la realización. Entonces, esta función de staff es una función donde
trabajo profesionalmente ofreciéndome servicios, pero aunando esfuerzos con el resto de las personas que van a estar trabajando dentro de la organización y que van a ser mis pares, ¿sí? Y algo que me pasé acá para poder trabajar sobre la función de línea y la función de staff es esto de la unidad de mando. ¿Qué pasa con el principio de la unidad de mando? ¿Recuerdan los principios de Fayol, de Taylor y Fayol respecto de la unidad de mando? Sí, que las personas deben recibir órdenes de un solo superior. Claro. ¿Qué pasa entonces acá? Claro, Cuando eso es lo estamos que le con- iba a preguntar cuando estábamos hablando recién de las organizaciones que tenían forma como redonda, que vimos el otro día, las matriciales. En ese caso, por ejemplo, no es medio que se presta a la confusión eso. Claro. Ahí lo que estamos hablando, digamos, en el principio de la unidad de mando es la especialización según la tarea. Y entonces no se viola, por así decirlo, el principio de unidad de mando. ¿Por qué? Por ejemplo, si vos trabajás con una matricial, con un formato matricial, vas a tener el jefe de proyecto y el jefe del área funcional. Entonces, suponte que el jefe de proyecto te dice, necesitamos que armes el diseño de determinado producto acompañado con la gerencia de producción. Entonces, vamos a trabajar con el área de producción que te va a indicar cómo hacer la elaboración del diseño de un determinado producto y vas a unirte luego, le vas a responder al jefe del proyecto. Le vas a decir, mira, trabajamos en el diseño de un nuevo producto, por ejemplo, qué sé yo, lo que fuere, qué sé yo, una mesa con otro formato diferente, con el diseñador que me fue asignado desde el área de producción. Entonces ahí vos tenés un trabajo colaborativo y conjunto con un especialista y estás respondiendo al proyecto de elaboración de mesas distintas o qué sé yo, como nuevas o originales, por así decirlo. Entonces ahí no se rompe el principio de unidad de mando, porque el jefe de proyecto está controlando a todas las personas que están trabajando en ese proyecto en las distintas áreas. Y en el área de producción, ¿qué es lo que van a controlar? Que todos sus empleados estén trabajando en algún proyecto. ¿Me comprendés? No sé si me expliqué. Sí, sí, profe. Bien. Entonces ahí es donde no se rompe, porque la especialización o la especialidad me da el mando. El jefe asume entonces una plena autonomía. Empiezo a tener mayor poder sobre lo que debo hacer y el objetivo que debo cumplir. Pero a su vez recibo asesoría y consultoría del órgano de administración de recursos humanos. Recibo una orientación del staff y cada persona debe tener un solo objetivo. Ese es el principio de unidad de mando. Ahora entonces, ¿a quién va a responder? Y al gerente del proyecto para lo que es el proyecto, pero va a responder al gerente de producción para decirle yo estoy trabajando en determinado proyecto desde el área de producción. Entonces está respondiendo a un jefe, pero en aspectos diferentes. Pasa mucho en las organizaciones donde vos, por ejemplo, tenés un cargo y te convocan a trabajar en distintos proyectos. Entonces, básicamente vas a poder aportar a distintos proyectos en lo que atañe a tu capacidad profesional, laboral, tu experiencia, y lo que sí tenés que rendir al área de en qué estás trabajando, en qué proyectos estás trabajando. En el 1, en el 2, en el 3, en el 1, en el 2, haciendo esto, haciendo aquello, pero de esa manera vas a poder responder a ambos en esta relación matricial. ¿Sí? Profesora, Entonces, ahí en muchos casos, cuando pasan esas cosas, en realidad existe como cierta
ciertos celos. Hola, hola. Hola, profe. Sí, quería comentar algo. Yo recién le estaba consultando porque decía que muchas veces cuando se trabaja colaborativamente, o se hacen proyectos donde el jefe de línea no es el mismo que el jefe de proyecto, por lo menos desde mi experiencia, empieza a haber como cierto celo o cierta exigencia por no estar cumpliendo determinadas cuestiones, horarios, presencia o lo que fuera en un lugar porque fuiste adjudicada, por así decirlo, a otro proyecto. Entonces muchas veces se produce eso que los mismos o los mismos jefes empiezan a tener de alguna manera, porque por más organización abierta que sea, termina pasando que algunos jefes se sienten como dueños de sus colaboradores, entonces cuando participan en otros sectores, no siempre están recibidos o están abiertos como, bueno, por ahí uno cree en la teoría, ¿no? Claro, sí, tal cual. Eso es cierto, digamos, en todo esto acordate que está el tema del comportamiento humano, y está el tema de la inteligencia emocional también. Acá hay muchos factores que luego hay que ponderar y que hay que evaluar, si también las personas con las que estamos trabajando se prestan y están capacitadas para poder trabajar de esta manera. Te comprendo porque sé de lo que hablas y sé de lo que sucede en las organizaciones y la dificultad de compartir los éxitos. Muchas veces sí, destacar los errores de las personas cuando se equivocan, o decir, bueno, tal o cual persona no hizo tal como yo lo esperaba, o no hizo lo que yo le dije, pero sí después sí adjudicarse los éxitos y las cosas positivas. Y estos celos existen, y esta forma de trabajo que estamos planteando es para una organización que realmente tiene que estar bastante madura y que debe aceptar además políticas que tienen que ser impuestas. O sea, una cosa es la predisposición, las personalidades que deben adaptarse, y también otra cosa que puede acompañar y ayudarnos mucho es que hagan políticas y reglas claras, fijadas de antemano, que hagan que la organización tenga ciertos parámetros de comportamiento que son los aceptados y otros que no son aceptados, ¿sí? Pero pasa muchísimo que porque siempre la misma persona es elegida para determinados proyectos, y bueno, debe tener que ver con la especialidad que tiene esa persona. Entonces, lejos de estar celosos o lejos de poner el foco en el error, lo que hay que hacer es por qué dentro del equipo hay una sola persona preparada para estar en más proyectos que otros. Entonces es necesario preparar a otros, porque ahí la que está perjudicándose es la organización, la que está teniendo el beneficio de tener más personal capacitado para que puedan trabajar de igual manera en los proyectos que se están solicitando. Entonces, ahí es donde yo te digo, tiene que actuar la inteligencia emocional. Lejos de ponerse mal o crear celos o demás, bueno, es decir, todos deberían estar en iguales condiciones, o por otro lado, decir, bueno, no en iguales condiciones, sino especializados en un área específica. Entonces sabemos que ante tal necesidad, tal persona es la que está preparada. Y entonces, eso va a estar tan claro en un análisis de puesto, donde vos tenés los requisitos que cumplís para desempeñarte en ese puesto, tan claros, tan evidenciados, y no hay nadie que va a decir que eso no es así. Ahí la cosa está clara y es objetiva. Entonces, está muy buena la pregunta que vos haces, Agustina, porque lo que vamos a ver es cómo vamos a empezar a objetivizar este proceso, que no sea tan subjetivo, que no sea producto de que está una organización creada en el aire con un tipo de trabajo en equipo, sino que vamos a armar organizaciones que estén
objetivamente creadas para que los procesos se den tal cual como debieran ser más eficientes. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a trabajar, con herramientas concretas para gestionar en base a esas herramientas políticas que te digan qué hacer y cómo hacer, y de esa manera es como tener los parámetros claros para poder actuar. Así que bueno, eso es básicamente la manera de resolver estos conflictos, que es lo que justo vemos ahora entre líneas y staff. Justamente se generan los conflictos por no respetar este principio de unidad de mando, que está el principio de unidad de mando, como decíamos recién, pero en relación a la función que cumple cada uno. Vos sos mi jefe de proyecto, vos sos mi jefe de área, que son diferentes, con diferentes funciones, ambos tienen autoridad respecto de la otra persona, por la función que cumple. El especialista no tiene autoridad directa sobre el gerente de línea. El especialista de staff lo que va a hacer es hacer asesoría, a brindar apoyo, brindar las herramientas, le va a indicar cómo hacer las cosas, pero no tiene autoridad directa. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando desde el área de recursos humanos nos dicen es necesario controlar la asistencia del personal y verificar por qué las inasistencias. Nosotros como gerente de recursos humanos podemos favorecer a decir el cómo se tiene que hacer ese control de asistencias, y por otro lado tenemos que ver cómo lo van a aplicar los gerentes de línea. Pero no podemos decir, mira, o sea, vos sí o sí lo tenés que hacer, ¿no? Yo te sugiero porque esto es lo que hay que cumplir, porque son las políticas de la empresa, porque son los parámetros que hemos definido entre todos para hacer el control de asistencia de las personas a nuestra organización. Entonces, el especialista tiene autoridad para tomar decisiones relacionadas siempre con las operaciones que cumple y con los colaboradores, pero no tiene autoridad directa con el gerente de línea. El gerente de línea tiene autoridad para tomar las decisiones que involucren a las operaciones y a los colaboradores que dependen de él. Entonces, las diferencias entre línea y staff depende básicamente de la naturaleza de las relaciones que se mantienen. Las relaciones de línea tienen que ver con relaciones de autoridad. Yo manejo relaciones de línea cuando estoy hablando de autoridad en la empresa, la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Y de staff cuando estoy hablando de una relación de poder, que es un poder que tiene que ver con la especialidad, o lo que llamamos también poder basado en el conocimiento. Ustedes cuando estudiaron administración habrán visto que hay distintos tipos de poderes, como hablábamos recién. Uno de ellos es el poder del conocimiento. Por ejemplo, cuando vamos a un médico, nosotros generalmente creemos en que el diagnóstico que nos hizo ese médico está hecho o basado en sus estudios, en su preparación académica y en su experiencia. Y ese médico genera en nosotros una autoridad de poder. No está cumpliendo un cargo en una empresa, en una organización, sino que es una persona que ha estudiado, que tiene conocimiento y que tiene una matrícula habilitante, por lo cual nosotros vamos, lo asistimos cuando estamos enfermos, creemos en lo que él nos diagnostica y por lo tanto también creemos en lo que nos receta para mejorarnos. Esa es la capacidad, digamos, o la autoridad que ejerce el staff en este caso. El staff tendría el conocimiento necesario para decirnos cómo actuar en cada una de las decisiones. Entonces, cuando estamos ejerciendo autoridad de línea, decidimos, y cuando estamos ejerciendo autoridad de staff, asesoramos. ¿Sí? Sugiero, indico, les facilito, favorezco las herramientas. ¿Cómo reducimos el conflicto entre línea y staff? Básicamente, lo que hablábamos recién, atribuyendo responsabilidades exclusivas a los gerentes de línea y otras exclusivas a los gerentes de recursos humanos. Es decir, a cada gerente de línea le tenemos que decir qué cosas van a poder hacer
que conciernen con el área de recursos humanos. Mostrar a los gerentes de línea los beneficios de utilizar programas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque todos gestionan personas en sus equipos de trabajo. Todos dependen de las personas para que logren sus objetivos. Entonces, en definitiva, tendremos que mostrarles cuáles son los beneficios de gestionar mejor ese grupo de trabajo que conforma su equipo. Para eso necesitamos capacitarlos. Los vamos a tener que capacitar para que aprendan a gestionar en equipos de trabajo. Cómo trabajar juntos, un área con otra, y cómo tomar decisiones en conjunta. No ser individualistas, hablábamos en un momento, ¿no? Características de la organización en base a linealidad. Va a haber una fusión en la estructura lineal con la estructura funcional. Y van a coexistir estas dos líneas formales de comunicación con órganos que van a ser ejecutivos, es decir, de acción, órganos determinados según las operaciones, según las funciones que realizan, y órganos de apoyo que van a ser los asesores, van a dar el conocimiento, la experiencia, la expertise en cada una de las áreas. ¿Qué ventajas tenemos? Que al tener una asesoría interna, puede actuar más rápido. Por ejemplo, un equipo de trabajo que plantee al área de recursos humanos que está teniendo problemas de comunicación entre el equipo, y que por eso no pueden lograr los objetivos, podemos rápidamente desde el área de recursos humanos asesorarles qué hacer, o hacer una intervención, por ejemplo, una dinámica de equipos de trabajo, hacer role-playing, tratar de hacer alguna acción de intervención en ese equipo para solucionar el problema que este gerente está teniendo. Pero, ¿qué hacemos? Estamos ofreciendo nuestro servicio interno, porque pertenecemos ambos, somos empleados de la organización, y vamos a ofrecer este servicio de colaboración en base a la expertise para solucionar el área, el problema que hay en una determinada área, por ejemplo, de coordinación en el equipo de trabajo. Y entonces ahí vamos a preguntar muy bien al gerente qué es lo que está notando, hacer un diagnóstico del equipo, poder intervenir en ese equipo tratando de encontrar soluciones para que puedan volver a trabajar en forma ordenada y se logren los resultados. Entonces ahí aunamos esfuerzos entre dos áreas para que se logren los objetivos de cada una de las áreas. ¿Qué desventajas tenemos? Que siempre hay posibilidad de conflicto. El conflicto generalmente se da cuando no está ese respeto, digamos, de la función que cumple cada uno, y no están las pautas claras fijadas para que se comprenda cuál es el rol que cumple cada uno. Y no es que se va a sobrepasar una autoridad respecto de la otra, sino que respetando ambas autoridades se presta, digamos, el servicio a modo de colaboración, a modo de apoyo, a modo de aportar algo positivo al área que está presentando la dificultad. Entonces, podemos trabajar en un continuo de modelo centralizado o de modelo descentralizado. Ustedes lo han visto y saben lo que significa centralizar la toma de decisiones, es que una persona solamente toma las decisiones. Imagínense, esto sería lo mismo que hacer políticas en el aire, políticas de recursos humanos en el aire, decidiendo sobre todo el resto de la organización, determinando formas de trabajo sobre todo el resto de la organización, de una manera totalmente arbitraria e impuesta. O sea, que la centralización no permitiría escuchar a las otras áreas y problemáticas concretas, y, por otro lado, trabajar de manera autoritaria. En cambio, cuando hablamos de un modelo descentralizado, los gerentes asumen la responsabilidad y son capacitados para que puedan ejecutar sus actividades de una manera diferente y mucho más, digamos, comprometida, en el sentido de que conocen o van a conocer
¿De qué manera pueden hacer esas intervenciones y con qué herramientas, que son parámetros uniformes para toda la organización, se pueden mejorar o se pueden aplicar para poder solucionar los problemas que se les van planteando? Siempre el modelo descentralizado nos permite una mejor adaptación a las formas de trabajo, pero hay que implementarlo bien, con pautas claras, con políticas y reglas definidas, a modo de comentarle a los demás cómo se va a trabajar y qué pasos tienen que seguir en cada una de las situaciones que se pueden plantear en su área laboral. Entonces, hablamos de un modelo descentralizado, fíjense, modelo lineal, con una línea respetando líneas jerárquicas, totalmente verticalista, y una función descentralizada con un área de recursos humanos que, al representarla de esta manera, como ven acá, a ver, líneas punteadas, ven en este sector, esas líneas punteadas están indicando la función del área de recursos humanos, dirección de recursos humanos, respecto de los empleados que están trabajando en las distintas fábricas, por así decirlo, como lo han puesto acá, de la dirección industrial. Puede que haya un referente de recursos humanos en cada una de las fábricas, a veces se usa, y es una manera de descentralizar, o simplemente delegar en el jefe o encargado de cada una de estas áreas las funciones de recursos humanos, con una supervisión directa de la dirección de recursos humanos, como ustedes lo ven acá, y por eso las líneas punteadas. Es lo mismo que a lo mejor visto y se pueden a lo mejor acordar de lo que es la autoridad funcional de un área respecto de otra. Acá estamos diciendo autoridad de staff. ¿Sí? El área de recursos humanos respecto de otras áreas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este tema es por ahí un poquito difícil de comprender porque la verdad es que hay que ejecutarlo. Es como decíamos recién, pueden haber conflictos, a veces no es tan fácil, no es tan sencillo. Yo les voy a colocar un práctico en la plataforma para que lo vean y después van a hacer un práctico para que puedan responder en qué ejemplos tendríamos función de staff, función de línea. Lo van a ir madurando, vayan leyendo el libro. Esta es la segunda clase, así que bueno, vayan poniéndose al día, resumiendo, hagan sus propios apuntes. Recuerden que las diapositivas son solamente una guía, tienen un montón de ejemplos en la bibliografía que ustedes pueden usar y eso les ayuda para poder comprender las temáticas. Igual con los prácticos también la idea es que vayan reforzando, por eso es que les voy a hacer, o sea, mañana van a tener en la plataforma un trabajo práctico sobre esta temática. Es una manera diferente de trabajar, entonces obviamente que hay que comprenderlo bien para después poderlo implementar. Ahora vamos a ver qué es el talento, y básicamente ustedes vieron el video para entender esto. La persona que habla en el video, Pilar, dice al comenzar qué es lo que es un talento. Y dice que es eso que hace que las personas sean mejores que otras, que es lo que lo diferencia, es la sumatoria de habilidades, conocimientos, destrezas, que hacen que la persona se destaque respecto de otro. Pero hay autores que dicen que un talento es siempre un tipo especial de persona, pero hay otros que dicen que en realidad no siempre toda persona es un talento, y algunos dicen no tenemos talento, pero yo les diría que para ser talento, básicamente, casi todos o todas las personas tenemos talentos. Lo que sí hay que ser diferencial respecto del otro o de otros para que se los valore y sea competitivo. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen habilidad de hablar mucho,
pero esa habilidad de hablar mucho con otros y poder expresarse verbalmente debe ser utilizada en el momento oportuno, con frases adecuadas, con el tono adecuado y con palabras adecuadas para que sea comprendido por la otra persona. Entonces, va a ser un talento si ese diferencial o esa habilidad realmente la hace diferente de otros, lo hace más competitivo y hace que eso sea valorable en él para el puesto de trabajo que está aplicando. Por dar un ejemplo, ¿no? Podríamos decir, hay personas que hacen facturaciones administrativas. Bueno, el que lo hace más rápido, más exacto, que no se equivoca, que no tiene errores, tiene un talento diferencial respecto de otro compañero que tiene la misma función, porque justamente lo hace con otras condiciones, más rápido, más eficiente, no se equivoca, pasa más cantidad de facturas más rápido. Ahora, yo los voy a invitar enseguida a que ustedes piensen qué talentos tienen ustedes. Que hagan una listita en 5 minutitos. Podemos tomar por reloj. Son y 36. ¿Qué talentos se les viene a la cabeza que pueden escribir sobre ustedes mismos? Talentos, es decir, aspectos diferenciadores, que pueden estar compuestos por estos 4 aspectos esenciales: el conocimiento, la habilidad, la actitud y el juicio. ¿Por qué el conocimiento? Porque yo necesito saber, conocer, tener, digamos, para no decir conocimiento, ese saber de algo específico para que realmente lo pueda aplicar. Entonces después se da la habilidad, que es la aplicación. Y después se da la actitud, es decir, yo, ¿cómo lo aplico? Esto que decíamos recién. Por ejemplo, me gusta hablar mucho, buenísimo. Pero ¿tenés el conocimiento de las palabras exactas que tenés que usar en cada situación? ¿Tenés la habilidad para hablar de forma correcta con las personas adecuadas en el momento adecuado? ¿Tenés la actitud para hacerlo de una manera respetuosa, adecuada, según la persona con la cual estás hablando? ¿Tenés el juicio para decir con quién y en qué momento y cómo debo decir determinadas palabras para que sean comprendidas? Entonces, estos talentos medidos con estos 4 aspectos esenciales es lo que yo les voy a pedir que ustedes escriban. ¿Alguien levantó la mano? Y ahora sí lo voy a dejar que hable o pregunte mientras van haciendo este pequeño ejercicio. Si pueden escribir 5 talentos en 5 minutitos, Profesora, sí. ¿Qué querías preguntar? sí, en relación a la practicidad, por ahí diferenciar un poco de la habilidad. Por ejemplo, el ser práctico para afrontar diferentes, hasta incluso trabajos o cosas que no se conocen, pero encontrarle la solución pronto. Ajá, bien. Ahí, ¿qué significa? La habilidad de conclusión. La actitud es esta predisposición personal que uno puede o no tener para aplicar lo que tenés que aplicar en el momento adecuado. Y ahí yo diría esto de la practicidad que vos me estás comentando. Se me dejaría más a la actitud. ¿Me comprendés? Sí, sí, profe. Ajá. Bien, el conocimiento es el saber. A ver, yo sé usar Excel. Bueno, hacemos una planilla de cálculo, hacemos una tabla dinámica con estos datos.
te dicen. Entonces yo que tengo que demostrar haciéndolo, la actitud para no ponerme nervioso, poder demostrar en el momento oportuno lo que sé hacer, y el juicio de cómo hacerlo para que quede bien expresado, correctamente hecho, para que lo aprueben y vean que es un talento en mí. Por ejemplo, que te están haciendo una prueba en una entrevista laboral. ¿Sí? ¿Están pensando en sus talentos? Son las 21:40 y miren lo que les pido. ¡Wow! Está complicado, profe. ¿Por qué está complicado? ¿En qué se te complica? Sí, porque a veces es como difícil verlo, es como que, no sé, no tenemos el tiempo para pensar en qué somos buenos realmente. Ajá. O Y quizá ahora lo que te- creemos es diferente a lo que otros pueden ver también. Porque el talento creo que también es algo que las otras personas también pueden apreciar, que es lo que usted decía, como que es algo diferencial que se valore. Entonces a veces es difícil saber qué valoran las otras personas de uno. Bien, Rodrigo estás hablando, ¿no? Sí, profe. Bien, Rodrigo. Claro, justamente por eso es este ejercicio. Porque en pocos minutos, algo inesperado, a las 10 menos 20 de la noche, que te replantees o que te plantees para poder escribir en qué soy talentoso, es una invitación al autoconocimiento y tiene que ver con cómo voy a gerenciar el día de mañana un grupo de personas si yo no valoro talentos que tengo, o no soy consciente de los talentos que tengo, o no puedo, digamos, dimensionar esos talentos para poder aplicarlos y desarrollar de los objetivos que quiero lograr. Entonces, ¿cómo voy a hacer para distinguir talentos en mis colaboradores? ¿Cómo voy a hacer para aplicar talentos adecuados en los distintos puestos? Por eso va este ejercicio. ¿Sí? Es una introspección voluntaria, guiada en este caso, sorpresiva totalmente, porque tiene que ver también con otros aspectos de la psicología organizacional. Igual, profesora, bueno, Hay algunos que me están mirando, yo veo que me miran, hay pocos que escriben, algunos pensativos, otros se ríen. A mí Está me bueno está que se costando ríen. un poco diferenciar en realidad el talento de la habilidad. Claro, a mí me pasa, Entonces, estaba pensando lo mismo. Ajá. Y bueno, fíjate que tiene que tener esos aspectos. El talento es ese conocimiento aplicado, sería la habilidad. Por ejemplo, vos decís, yo hice un curso de fotografía. Entonces me enseñaron las técnicas para hacer buenas fotos. ¿Y lo pudiste aplicar concretamente? ¿Has sacado fotos con esas técnicas? Ahí estaría la habilidad. Por eso estos 4 aspectos están metidos dentro del talento. Se tiene que dar el conocimiento y haberlo aplicado con la actitud correspondiente en el momento oportuno para que sea un talento. Puede ser cualquiera, no tiene que ser relacionado tampoco a lo laboral. Puede ser deportivo, puede ser, como les decía, un hobby, la fotografía, puede ser la cocina, puede ser no sé, bailar. Es tu persona. ¿En qué sos talentoso vos? Profe, y ahora que estoy pensando también, tenemos que lograr como un equilibrio, ¿no? ¿En qué sentido? Contame.
Y, por ejemplo, creo que, por ejemplo, si tenemos como mucho conocimiento, no tiene sentido si no sabemos aplicarlo. Por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, soy súper responsable, creo que también tengo conocimiento, pero me cuesta mucho delegar y confiar que lo que va a hacer el otro también es correcto, y creo que no está tan bueno. Entonces, ser tan responsable así, si tampoco puedes confiar en trabajo del equipo, por ejemplo. Claro. Y bueno, y ahí entonces vos podrías desglosar, supongo. Vos podrías decir, bueno, como talentos, podés decir talentos que los crees a lo mejor más elevados o cumplimentados en un cierto porcentaje, y otros que hay que mejorar. Y a lo mejor también decir que los tenés que complementar uno con otro. Claro. Vos decís, es importante ser responsable, sí, es un talento, sí, pero si yo no puedo delegar, y bueno, entonces, ¿qué vas a trabajar? El talento de la delegación de autoridad. Claro. ¿Sí? Pero nunca vas a dejar de ser responsable, entonces también ahora tenés ese concepto, que vas a decir, es verdad, yo pensé que al delegar el otro era responsable, no, yo también, entonces yo voy a estar al tanto, voy a tratar de que lo que hace el compañero, al cual yo le delegué alguna tarea o alguna función, lo pueda controlar, lo pueda supervisar, o podamos ver juntos el avance para ver si realmente se está dando. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, Bien. profe, sí. Ajá. Entonces, fíjate ahí cómo vamos a tener que separar. Todo esto que les estoy comentando tiene que ver con empezar a ver desde el aspecto de la psicología positiva y la psicología organizacional, cómo tenemos que ver las cosas con otro enfoque. Estamos muy preparados en todos los aspectos de nuestras vidas a diagnosticar y a encontrar errores. En las evaluaciones que hacemos los docentes, vemos lo que han respondido mal, pero no vemos muchas veces todo lo bien que han respondido. ¿Qué hacemos? Marcamos los errores y eso se descuenta. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, respondieron una pregunta muy bien, ¿no debería valorarse más que otras respuestas de un compañero, por ejemplo, porque estudiaron o respondieron mucho mejor que otros compañeros? Eso sería la psicología positiva. Tratar de ponderar los aspectos positivos y los negativos verlos como una oportunidad de mejora, verlos como un detalle que hay que tener en cuenta, que hay que considerarlo, que obviamente no hay que dejarlo pasar, pero que solamente es un detalle para mejorar. Es un aspecto que tenemos que trabajar para mejorarlo. Y claro, y entonces si yo voy a ser el líder de un grupo, o soy el líder de grupo actualmente, dejar de ver a mi compañero en todos los errores que comete y empezar a ver cuántas cosas positivas hace a diario. ¿Y cómo voy a ver de mi compañero cuántas cosas positivas hace a diario si yo no puedo ver en mí mismo cuántas cosas positivas hago? Porque eso nos pasa, o sea, me ha pasado a mí como jefe, me ha pasado como equipos de trabajo, en encontrar el error del otro, pero a ver, ¿cuántos errores cometemos a diario? Pero también cuántas cosas positivas hacemos a diario. Y cuánto esas cosas positivas pueden contribuir más si las destacamos primero. Y empezamos a reconocer en el otro los aspectos de los que contribuye. Y entonces asignamos tareas en base a esas habilidades, a esos talentos que tiene, y les asignamos los roles según esos talentos. Y si vemos que si tiene muchas debilidades en una tarea, entonces esa tarea no es para esa persona. Es más fácil empezar a dividir. En vez de decir, no, este empleado no sirve, lo sentenciamos. De acá, no, la verdad es que sos un desastre, no, qué sé yo, hasta podemos despedir a una persona o pedir el cambio de lugar, el cambio de puesto, simplemente porque no pudimos ver nunca los talentos que poseía. No fuimos capaces de rescatar todo lo bueno que contribuía o todo lo bueno que hacía para el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados de verlo así. Nos enfocamos en el error, ¿sí? Bueno, ya pasaron los 10 minutitos. ¿Alguien quiere contar, compartir esos talentos?
¡Wow! ¡Qué silencio! A ver, si quiere yo, sería Martín. Bueno, Martín, contá. Ujú. 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 Bien. Ajá. Bien. Ujú. En vos. Ajá. Objetiva y analítica. Bien. Eso está bueno. A ver, Martín, el ejercicio que hiciste, bueno, por todas las cosas que has encontrado y eso está genial. Ahora, todo esto, vos lo separaste, quizás yo me expresé mal, pero vale la aclaración para que todos lo vean, a ver si lo puedo marcar. Esto, y acá lo que quise hacer es, una T, es talento. Todo esto compone. Profe, yo por Yo ejemplo, lo hice de otra forma también. claro, Ajá. yo directamente, por ejemplo, en mi Ujú. caso particular puse, 4 aspectos esenciales para la competencia individual, o sea, componen el talento. Profe, yo le quería preguntar si estaba mal entonces plantear que las habilidades y el talento básicamente es lo mismo y en lo que por ahí se diferencia es que cuando una habilidad pasa a tener el conocimiento, la actitud de transmitirlo, ese juicio, pasa a ser un talento, digamos. Claro, no, porque vos para ser, o sea, para tener un talento, ese talento tiene que estar compuesto, por así decirlo, por conocimiento, habilidad, actitud y juicio. Por eso, para ser talento, pero por ejemplo, tu talento, o sea, a ver, en algún punto la habilidad puede llegar a ser un talento, como por ahí también tal vez una habilidad no pueda llegar a ser un talento porque no tenés o el conocimiento o esa actitud para transmitirlo. Muy bueno, muy Por muy válido. ejemplo, Claro. como lo que decía Federica recién, que ella tiene la habilidad de ser responsable, pero por ahí le cuesta el delegar, por ejemplo. Entonces no llega a ser un talento porque no llega como, no sé, tal vez a transmitir esa habilidad que ella tiene. Ahí lo que estaría faltando, si hacemos ese análisis, sería la actitud y el juicio. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Y a lo mejor el conocimiento, porque hasta hoy no lo tenía tan presente, de que si delegaba, le ayuda a gestionar mejor. Si delego, me ayudo. Si delego, hago que toda la responsabilidad no caiga sobre mí, sino que la comparto. Entonces está bueno, muy bueno en tu razonamiento, me encantó. ¿Cómo concluimos esta etapa? Para ahora nos volvemos a conectar otro ratito más. Cada ser humano es una moneda valiosa. Todos tenemos talentos. Todas las personas tenemos diferentes talentos, no solamente uno, sino un montón. Yo ahora les pedí que escribieran algunos en poco tiempo, pero si ustedes empiezan a hacer este ejercicio diario, además de empezar a valorarse de otra manera, también van a empezar a hacer todo un trabajo personal para el liderazgo a futuro. Entonces yo les voy a subir también una matriz de autoconocimiento para ver qué competencias tienen para el liderazgo y qué talentos tienen para liderar a un grupo de personas. Sí, es muy importante el juicio, ¿no? Porque es la ubicación en el tiempo y en el espacio y en la situación. Ahora, bueno, ahora les queda claro que son componentes del evento. Entonces, todos esos análisis que ustedes han hecho, lo tienen que ver transversalmente, es decir, bueno, cómo cada uno de mis talentos, qué tengo que mejorar, o cómo estoy en la actitud, en el juicio, en conocimiento, en la habilidad, ¿sí? Está bueno. Como para que quede más completa la idea, ¿no? Eso es lo más importante. Bien,
Me falta ver poquito, vamos a tratar de que no sea muy tarde, ¿están muy cansados? No. ¿O sí? ¿No saben o contestan? Un rato más tiro. Un ratito más, mucho. Sí, pero no. ¿Cómo se lo decimos? Ah. ¿Cómo se lo decimos? A ver el juicio. ¿Cómo se lo decimos, profesora, que ya estamos recansados? No lo comprendo porque, bueno, todos estamos cansados de una larga jornada. A ver, acá compartir, me está costando, porque... Aparte, no sé si es una sensación mía, pero después de los feriados siempre es una locura. El otro día es como complicado. Claro. Como un falso lunes. Sí. Es un falso lunes con todas las obligaciones, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Claro, hay que hacer todo lo que no hiciste en el feriado. Claro, tal cual. Bueno, vemos la composición del talento y con esto. ¿Ahí ven ustedes? No. Las diapositivas. No, no se está viendo, profe. No, profe, no se ve. Claro, no sé por qué no puedo compartir. Ahora. Lo que pasa es que no han quedado abiertas. No. Bueno, ¿y los martes con quién tienen clase? Ah, entonces genial, los martes los tienen desocupados, solo hacen actividades. No, eso sería los miércoles. Miércoles No, tenemos profe, con usted. Ah, perdón, les dije los martes, claro, vieron que ya estoy mal. Ya estoy mal. Ay, no puedo encontrar las diapositivas para mostrarles. Vamos a cerrar. A ver, puedo encontrar ahora. Acá está. Bien, estábamos viendo esto. Hemos visto cosas. Les ha quedado más o menos, pero bueno, ustedes lo van a responder más tarde. Profesora, a mí me quedó la duda, como el ejemplo que puso Federica, que por ahí nosotros podemos tener la aptitud, el conocimiento y no tener la habilidad, o bueno, tener alguno de los aspectos y que carezcamos de algún otro. Pero eso no quiere decir que dejemos de tener el talento, tiene que cumplir con los 4 aspectos para que sea considerado un talento. No, a ver, puede ser habilidoso, ¿no? Pero si lo sabes usar en el momento adecuado, te nutrís de conocimiento, te hace diferente a los demás. Y te hace tener ese elemento diferenciador que se va a cotizar más, por decirlo entre comillas, o se va a valorar más dentro de una organización. ¿Me entendés? O sea, que yo no necesariamente es que tengo que ser perfecta por serlo, sino simplemente estamos hablando de cómo vamos a medir los talentos dentro de la organización. Entonces, yo puedo, como te decía recién, cualquiera de los ejemplos que damos, decir, bueno, necesito una persona que sepa manejar Excel a la perfección. Y bueno, va a haber una más talentosa que otra, pero hay muchos que tienen más habilidad que conocimiento, porque lo practicaron, porque probaron, prueba y error y aprendieron solos. Otros que hicieron cursos y tienen el conocimiento, pero no tienen la habilidad. Otros no tienen el juicio para aplicar las fórmulas adecuadas en el momento adecuado.
y otros no tienen la actitud porque no quieren mejorar a lo mejor la forma en la que aprendieron y no se adecua a la organización. ¿Me entendés? Entonces, cuando esos 4 componentes del talento están en concordancia, me hace que yo tenga un mejor nivel de talento respecto a lo mejor de los compañeros, y eso hace que yo me diferencie de otros. ¿Y por qué? Porque yo tengo que empezar a armar un equipo humano que dentro de un contexto organizacional me forme mi capital humano, que mientras mejores talentos tengo mayor capital humano, por lo tanto, tengo mayor posibilidad de ser más exitosa como empresa, tener mayor rentabilidad y ofrecer productos y servicios más beneficiosos a los usuarios. Entonces, el talento me sirve para eso, para encontrar esas monedas valiosas en cada una de las áreas que, formado o sumado al contexto que es una organización que permita el desarrollo de talentos. Y acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Yo puedo ser talentoso y puedo entrar a un contexto organizacional que me empieza a achatar y que hace que yo no progrese, que sienta que todos los días me cueste ir a trabajar porque estoy haciendo lo mismo y siento que mis talentos no están siendo aprovechados. Ahí el contexto, la organización que yo estoy professionando o que estoy dirigiendo, no es un contexto positivo para que se forme capital humano. O por el contrario, cuando estoy en una organización que está propiciando la participación, la delegación de autoridad, la creación de cambios o generación de cambios permanentes y constantes, la adecuación de nuevos proyectos, etc., entonces tengo un contexto que me propicia mucho más estos talentos. Entonces tengo mayor posibilidad de tener un capital humano que nadie me va a poder imitar y que nadie va a poder copiar, por lo tanto me hace diferente como empresa, más rentable y más exitosa. ¿Está bien? Por eso la importancia de ver el talento, porque es lo que nosotros vamos a tener que encontrar en los empleados. ¿Qué es el contexto? Profe, si ese contexto no se da, ¿es hora de cambiar de lugar de trabajo o hay alguna solución al respecto? Mirá, depende del lugar que vos estés ocupando. Si sos el dueño de la empresa y te topás con un cursito de estos, vos decís, bueno, a ver, algo tengo que hacer en mi estructura organizacional. El contexto es la cultura, la estructura y el estilo de gestión. ¿Sí? Estos son los 3 aspectos que vos tenés que mejorar o tratar de mejorar dentro de la organización. Si vos sos empleada y vos sentís que te están opacando, que en este lugar no podés crecer, obvio, cambiar de organización. Bien. Y ahí está la fuga de talentos. Y muchas Bien. personas se van de las organizaciones porque están sintiendo que están siendo desaprovechadas donde están, porque sienten que no crecen, sienten que sus talentos se están apagando. Entonces, si yo soy la que estoy creando una organización, la dueña de una empresa, la gerente, y estoy bien armado, voy a armar una estructura orgánica muy estática, una cultura burocrática, con muchas reglas, muchas normas, con autoritarismo y demás, con un estilo de gestión no participativo, autoritario, y entonces no voy a tener una organización que sea más competitiva en el mercado, sobre todo por cómo se vive actualmente. Las organizaciones que más rápido cambian son las que más rentables son. Las organizaciones que se adaptan rápidamente a lo que está pidiendo el cliente son las que pueden ser más rentables porque tienen productos rápidos que cubren las necesidades del cliente. Entonces, para eso necesitamos un capital intelectual que, recuerden, es la sumatoria de talentos más contexto, que me lleve a tener un capital humano, tanto interno como externo, que sea más competitivo a nivel empresarial y que haga que mi organización esté integrada por personas que no se quieran ir, que se quieran quedar en esta organización y que hagan que mi empresa sea cada vez más rentable, formando un capital intelectual que nadie puede copiar, que nadie puede igualar, porque todos somos únicos e irreemplazables.
irreemplazables no, ¿cómo es? No es la palabra, porque sí somos reemplazables. A ver, desde el punto de vista de, de ser reemplazados a nivel laboral, sí, nos van a reemplazar. Ahora, igualmente, ¿van a producir lo mismo que yo esas personas? No, nunca. Ninguna persona puede ser exactamente igual a otra en su rendimiento, porque de hecho no lo somos como seres humanos. Entonces, a eso es lo que tenemos que apuntar nosotros cuando hablamos de toda esta gestión del talento humano. A saber que las personas son el input de todo un sistema que me van a aportar sus talentos siempre y cuando yo brinde una organización, un contexto para que lo hagan, que propicie la participación, el crecimiento de esos talentos y la incorporación y el aumento de esos talentos para generar competencias. Yo voy a ser más competente cuando tengo mayor cantidad de talentos respecto de otros. Y ese capital humano va creciendo en un contexto organizacional, formando capital intelectual, logrando resultados a nivel organizacional cada vez más exitosos. ¿Sí? Esa es la cadena de valor de la gestión de personas. ¿Por qué el hincapié en las personas? Porque nos llevan a tener mejores resultados como organización, nos llevan a tener mejores resultados como empresa, a ser más exitosos. ¿Sí? Y ahí termina la presentación. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo han visto toda esta temática? Que una gran tarea que es pensar en más talentos que seguramente tienen, escribirlos y